fantástico, se hizo la Acá. luz. ¿Cómo Ahí. te va, Marcos? Muy No sé, buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, María? Para los que no me conocen, mi nombre es María Novakovsky, soy presidenta de Mujeres Liberales Argentinas. La tengo a mi derecha a mi querida amiga Mariana Haldo. Ella es tucumana, también las dos pertenecemos a la UCD y estamos trabajando en este espacio que, si bien es apartidario, nos sirve como excusa para poder entrevistar a todos los referentes y personalidades que nosotros consideramos que son importantes hoy para llevar una nueva alternativa en nuestro país. Y esta noche te toca a vos, Marcos. Así que lo que vamos a hacer es, primero y principal, escuchar tu currículum. Puede ser, Mariana. Muy buenas noches, Mariana Haldo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Marcos. Bienvenidos a los que están presentes, los que están entrando. Voy a contarles un poco quién es Marcos. Primero voy a cerrar un poco los micrófonos, así no hacemos acoples, ¿sí? Disculpen. Marcos. Bien, gracias. Bueno, Marcos Novaro es sociólogo, analista político y consultor, columnista en distintos medios de comunicación y profesor investigador de la UBA y el CONICET. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Políticas, es titular de la Cátedra de Política Contemporánea y comentarista político de TN. Fue a la Universidad de Washington y Columbia en 2006. Ha publicado más de una docena de libros y numerosos artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Su último libro se titula Dinero y Poder, las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en Argentina. Bueno, sí, ese soy yo, así que muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Sabemos que sos un hombre muy ocupado, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de poderte entrevistar en esta oportunidad nosotras a vos. Bueno, ¿cómo no? Te quiero hacer una primera pregunta. ¿Se le puede ganar esta batalla cultural con los recursos que apela a la izquierda? Bueno, a ver, toda esta cuestión de la batalla cultural está muy en boga, digamos, y me parece que es un tema muy importante para discutir. Yo quisiera, por un lado, decir que efectivamente es un tema muy importante, digamos, y al mismo tiempo también decir que no es tan importante, digamos, ¿no? Hay otros temas a los que hay que prestarle atención, digamos, ¿no? Porque si no, la política se vuelve lucha de ideas, y la política es un poco eso, pero también es muchas otras cosas, digamos, ¿no? Y hay cierta deformación en nuestra vida política, provocada principalmente en los últimos años por el propio kirchnerismo, digamos, de convertir todo en una discusión de ideas, digamos, ¿no? Se supone que hay una sobreactuación de eso, porque en realidad tantas ideas no hay en danza, digamos, ¿no? Y además hay una especie de uso de las ideas para polarizar y para vestirse con ropajes muy nobles, cosas que son bastante pedestres, digamos, ¿no? Entonces, todo este asunto de las ideas es muy importante, pero no es todo. Y no hay que comprarse el rol descollante, casi religioso que tienen supuestamente las ideas en la política argentina, y que es importante para una posición liberal, porque ya de por sí la cuestión de las batallas de ideas para un liberal es problemático, ¿no? Porque los liberales no están haciendo guerra de ideas, digamos, ¿no? O sea, los liberales como premisa tienen la reflexión y la duda, digamos, y la expectativa de que la libertad va a iluminarnos, digamos, ¿no? Y entonces no hay que hacer tanto esfuerzo por convencernos de cosas, porque en la medida en que la libertad fluya, digamos, va a haber un intercambio de ideas suficiente como para que vayamos
siendo cada vez más razonables, digamos, ¿no? Entonces, esa expectativa liberal tan básica, me parece que ya de por sí se contrapone con la noción de batalla de ideas, digamos, ¿no? Esta cuestión de doctrina, de que hay doctrinas cerradas y que luchan entre ellas, digamos. Ya de por sí eso me genera cierta desconfianza, digamos, ¿no? Dicho esto, de todos modos, efectivamente, en la política argentina hay dos grandes visiones que están en pugna hace bastante tiempo, digamos, ¿no? Y esa pugna ha llegado a niveles muy intensos porque, en parte, porque a los dos bloques, digamos, las cosas les han salido mal, ¿no? Entonces, esto es importante también, digamos, ¿no? Después de la experiencia de Macri, hubo un gran descrédito de las ideas liberales de vuelta, y entonces esta idea, bueno, este temor, ¿no? Ahora el populismo ganó la batalla, digamos, ¿no? Y el populismo, los populistas, sobre todo los populistas más entusiastas, más de izquierda radicalizada, digamos, ¿no? El populismo es bastante inofensivo en muchos lugares, no lo es cuando se combina con la radicalización. Y esta visión radicalizada asumió que había ganado la batalla de las ideas. Había demostrado en la práctica que Macri estaba sepultando al liberalismo, lo que ellos llaman neoliberalismo, para que sea más feo todavía, ¿no? Entonces, la cuestión ahí me parece que duró muy poco, ¿no? Duró muy poco porque hoy hay un desánimo generalizado. Yo hablo bastante con gente oficialista, digamos, y incluso los tipos que defienden al gobierno te dicen, yo no tengo ninguna expectativa de que esto funcione, ¿no? O sea, hay un desánimo muy generalizado. Y esto es importante registrarlo porque este es el problema en nuestra sociedad. Yo creo que el problema principal no es que haya tanto imperio de las ideas populistas. Digamos, es cierto que hay una cultura anticapitalista y muy pro Estado, muy prebendaria. Eso es cierto, digamos, ¿no? Pero la verdad es que más fuerte que eso para complicar la vida a la economía abierta y a la democracia pluralista es el desánimo, la frustración. Digamos, Argentina es una sociedad muy frustrada, ¿no? Entonces, si cae de vuelta en las fórmulas del populismo es básicamente por búsqueda de protección frente a esa frustración, ¿no? Y eso es lo que ha sido esta experiencia de estos últimos 2 años, o 3, digamos, de 2018 en adelante, ¿no? Un gran descrédito de la promesa liberal y una resignada vuelta a las fórmulas populistas que también dura muy poquito, ¿no? Entonces, hay una gran intensa batalla de ideas, o lo que hay es una frustración generalizada, ¿no? Entonces, si se trata de una frustración generalizada, lo que hay que encontrar más que batalla de ideas, yo diría, es soluciones prácticas. Soluciones prácticas para salir de esa frustración. Y ahí efectivamente las ideas importan, ¿no? Las ideas liberales tienen mucho para aportar, pero lo que importa sobre todo es la acción política, digamos, ¿no? Es convertir esas ideas en iniciativas políticas prácticas que eviten la frustración, que garantizarle. Digamos, yo creo que diría, hay que hacer 2 cosas: garantizarle a la gente que tenga durante unos años una experiencia del mercado que no sea decepcionante, y garantizar un proyecto colectivo de crecimiento con reglas mínimas de mercado, ¿no? Digamos, muy ambiciosas, pero mínimas, ¿no? Si eso se logra, yo diría, las ideas liberales van a progresar solas, no hace falta dar muchas batallas, porque además la sociedad argentina es suficientemente individualista, suficientemente pluralista y crítica, digamos, como para desembarazarse. Si nos desembarazamos de la frustración, nos vamos a desembarazar del populismo. Esa es un poco mi impresión, ¿no? Entonces, hay que enfocarse a las soluciones prácticas. Por eso, la discusión hoy, yo diría, es cómo se arma una coalición amplia de reformas que no repita los errores y las debilidades de 2015, más que cómo discutimos con los populistas, digamos. Está todo dicho, digamos. O sea, hay cosas que ya no tiene sentido discutir porque la gente es cabeza dura, digamos. Hay gente muy doctrinaria. Y por otro lado, la mayor parte de la sociedad no está atenta a la discusión de ideas, quiere soluciones prácticas, quiere decime cómo que este país puede tener un futuro diferente, ¿no? Yo apuntaría a eso, no para desestimar la batalla de las ideas, sino para meterla dentro de un esquema un poco más productivo, digamos. No sé si esa es mi impresión, digamos. No sé si se entendió. Y fue muy larga, disculpen, ¿no? Estás muteada, María, estás muteada.
Dele. Seguí hablando y seguí hablando sola. Te decía que estoy de acuerdo contigo, aunque tengo algunas diferencias. En principio creo que Macri asumió con un discurso liberal, pero que él no lo es. En segunda instancia, creo que este discurso de la victimización, de que somos los oprimidos, los negros, los pobres, los vulnerados, les ha servido y les sirve como herramienta discursiva. Y se nos hace muy difícil, salvo a Milei, a Javier Milei, que es libertario y agarró en el aire esto y dijo, no, tengo que dar vuelta a este discurso para que la gente entienda quiénes somos los que realmente somos víctimas de este Estado que nos está fagocitando y no nos permite salir adelante. ¿Cómo hacer realmente para ganar esta batalla cultural? Porque los que estamos intentando construir este nuevo espacio, se nos hace difícil, se nos hacen difícil las alianzas, se nos hacen difícil que entre los propios referentes se respeten y consensúen, ¿sí? Y una propuesta 100% liberal, yo creo que la última vez fue en el año, no sé, cuando Álvaro Elsogaray, ¿estás por ahí? ¿Cuándo fue la última vez que llenaron River? ¿En el año 89? El ingeniero Álvaro Elsogaray está con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Estás? Sí. No se te escucha. Estás muteado. Ahora sí. Ahora cambiamos la palabra incomunicado por muteado. Nos muteamos. Sí, te pido mil disculpas. Pero ¿cuándo fue que se llenó River la última vez? En el 87. Había hecho 89, en el 87. Entonces, después del 87, propuestas liberales no hubieron. Sí, las nuestras, porque en el 89 nos presentamos a las elecciones presidenciales y salimos la tercera fuerza política electoral en el país, detrás de Menem y de Angelos. Después vino mi padre, en ese orden. Sí. Y lo hacíamos con propuestas liberales, porque si algo que queda claro, que la UCD fue siempre, aparte de ser un partido ideológico de las ideas liberales, fue siempre un partido de propuestas. Eso, o sea, se alejó de la vieja política y del discurso vacuo y digamos, y promesas incumplibles para decir, y justamente estaba ahí el tema de las reformas que estábamos comentando. Se animó a decir, acá hay que hacer reformas y va a costar mucho hacer una transformación. Pero ¿qué pasa? Bueno, el que las empezó a hacer, con gran sorpresa para el país, fue Menem. No, pensamos en esa época irnos todos del país y sin embargo hizo un giro en 180 grados de lo que era la propuesta peronista, ¿no? Sí, no, sí, hubo propuestas liberales, no la de Menem, porque Menem la propuesta que hacía en campaña. Perdón, Navarro, hago una pequeña No, está todo bien, digresión está todo bien. No, está bien. porque me hizo una pregunta. En campaña, Menem, candidato al justicialismo, no tenía ninguna propuesta. Decía, síganme, no los voy a defraudar, la revolución productiva, el salariazo, acuérdense, eran las 4 propuestas que hacía Menem. No hizo otra propuesta. Nosotros decíamos que para sacar el país adelante teníamos que hacer tales y tales cosas. Bueno, la sorpresa fue cuando Menem asumió el poder y hizo ni el salariazo ni esas cosas, sino inició un programa de reforma que ya todos conocemos, de regulación de la economía, privatizaciones, que eran Cuando nuestras lo convocó a tu padre. Sí, porque lo convocó al principio para decirle, ante la sorpresa y el casi 10 de mayo de mi padre, de que iba a llevar adelante una política de economía de mercado. Entonces, bueno, ahí le hizo algunas recomendaciones a mi padre que si estaba dispuesto a hacerlo, significaba esto y lo otro, ¿no? Él no, porque Menem, la gente que lo acompañaba a Menem estaba totalmente alejada de esa política que Menem
muy en su fuero íntimo tenía pensado, no había soltado ninguna prenda sobre eso, ¿no es cierto? Perdón, Perdón, María. perdón que te interrumpa, no, Álvaro. Volviendo a la charla con Marcos, Sí, por supuesto. pensar en estructurar un frente liberal sorteando todos estos manejos que la izquierda hace y que también los ha llevado y tiene articulado como para volver a posicionarse en las últimas elecciones, se hace difícil. Se hace difícil por nuestra, esto lo hablo desde mi propia visión, ¿no? Por nuestra propia torpeza. Veo como que nos falta ejercicio democrático, lamentablemente. Yo te quería hacer otra consulta, Marcos. ¿Cómo está posicionada la Argentina en el ranking de transparencia periodística? ¿Estamos bien o cómo lo ves? El gremio periodístico es otro problema, ¿no? Yo no diría que el principal es la transparencia, aunque es grave también, es un problema, hay problemas de transparencia, digamos, ¿no? Pero sobre todo yo diría, ahí sí hay problemas de cultura y formación, ¿no? La cultura y formación del periodismo argentino es muy limitada. Primero es muy limitada, ¿no? Es extremadamente primario, ¿no? Hay pocos de estos periodistas que tienen formación, educación. Se nota cuando hay alguien que está más formado, ¿no? Bueno, Carlos Pañi estudió historia, ha estudiado, ¿no? Estudiar historia es estudiar, entonces se nota la diferencia. Con la gente que no sabe ni leer ni escribir, digamos, ¿no? O sea, que no entiende lo que lee, no lee además, no lee mucho. Entonces ahí hay un problema gravísimo de formación, de deterioro de una porción de las élites que bueno, se ha deteriorado junto con todo el resto, digamos, ¿no? O sea, está mucho peor formada que años atrás y se lee y se escribe muy mal, digamos, ¿no? Yo diría que ese es el principal problema y después la tendencia a subestimar la complejidad de los problemas y a moralizarlo todo, digamos, ¿no? Entonces toda la cuestión es una cuestión de moralina. La moralina periodística que permite que alguien a la mañana enciende la radio y se siente acompañando en su indignación. Esa es la función del periodista, te acompaña en su indignación. Entonces te cuenta las cosas que le pasan a él y que lo hacen indignarse y sentirse incomprendido y qué sé yo. Es parte de la melancolía argentina, digamos, ¿no? Eso es un rol penoso, digamos, y autocelebratorio, ¿no? Donde el periodista se pone en el centro de la situación, de la comunicación. El periodista es la noticia. Esto es algo que pasa en todos lados del mundo, pero acá es extremo. Uno los escucha todo el tiempo hablar de lo que a ellos les parece, o sea, son gente extremadamente vanidosa e insulsa. Entonces es una combinación aburridísima. Yo diría que esos son los problemas. Después hay además tendencias digamos, hay muy pocos que tengan alguna formación en economía. Entonces, particularmente son muy ignorantes en economía, digamos, ¿no? Incluso los que son economistas, digamos. Entonces, yo me acuerdo de los periodistas, falleció hace poco, digamos, es una pena, digamos, pero me acuerdo cuando Morcelos de Otosbiada celebró la expropiación de los fondos de pensión en 2009 diciendo que era la mejor noticia de las últimas décadas, digamos, ¿no? La expropiación de los fondos de pensión era una maravilla encarnada, digamos, ¿no? Era un economista que había estudiado, que en su momento era heterodoxo, pero no un salvaje, digamos, ¿no? Increíble el razonamiento con el cual se despreciaba el problema de desarrollo del mercado de capitales en Argentina, una enorme complejidad. Eso yo diría son el tipo de problemas que tiene la Argentina y su periodismo, y entonces que los periodistas además sean opacos y poco transparentes es un complemento, ¿no? Porque además hay crisis de las empresas periodísticas, son muy débiles y hay mucho desempleo, mucha precariedad, entonces la gente labura por muy poca plata y hace cualquier cosa, digamos. Entonces, la verdad que nuestro sistema de prensa en general está en crisis hace tiempo, ¿no? A eso sumémosle las redes sociales y el combo es terrible, porque las
las redes sociales introducen una complacencia de la audiencia que quiere escuchar lo que ya sabe, que es mortal para los medios. Los medios creen que no les queda otra que reproducir eso. Para tener audiencias leales, hacen lo que hacen las redes sociales. Entonces repiten lo que ellos creen que quiere escuchar la audiencia, porque es lo que están viendo en las redes de los tipos que están tuiteando en ese momento lo que pasa con las noticias o lo que ellos están diciendo. Entonces hacen seguidismo a su audiencia más activa. Es terrible el efecto, es nocivo, porque primero la agenda misma se deforma, ¿no? Cambian de tema cuando empieza a disminuir el ritmo de tuiteos. Entonces los temas importan según los ritmos de tuiteo que están viendo los periodistas en su celular. No tienen ninguna solidez propia como tarea periodística. Entonces, esos son temas gravísimos, ¿no? Porque terminan hablando para 10 enloquecidos que son los que están tuiteando cosas que son los que quieren escuchar, que ratifiquen que lo que ellos piensan es verdad y todo lo demás es mentira, ¿no? Entonces eso le pasa mucho, obviamente, principalmente al periodismo kirchnerista, pero le pasa también a los periodistas que no son kirchneristas. No hay solamente fanáticos y periodistas adictos a doctrina solamente en el kirchnerismo, ¿no? Hay por todos lados, digamos. Me resulta, digamos, eso es muy preocupante, ¿no? En términos de la discusión pública, de la calidad del debate público y del rol que tiene en otros lados el periodismo en educar, no solamente ayudar a educar a los ciudadanos, sino también educar a los propios políticos, porque el periodismo dialoga con los políticos y les exige a los políticos ser mejores, porque no es fácil discutir con un periodista de la BBC, con un periodista de la televisión norteamericana. No es fácil ir a discutir. Entonces los tipos se tienen que poner a estudiar ellos también. Acá hay una especie de selección negativa y de complacencias, de pacto hacia abajo. ¿No? Todos nos volvemos un poco más brutos cuando nos conectamos a los medios. Y los políticos lo saben. Y ellos también se hacen brutos, digamos, ¿no? Bueno, no es muy favorable mi visión sobre el periodismo, en parte porque los conozco desde adentro. Marcos, uno la sensación que tiene es que no hay una prensa neutral. ¿Y esto desde cuándo crees que empezó? Bueno, neutral. La palabra neutral está bien muy fuerte, digamos. Yo creo que hay periodistas que son un poco más imparciales y más buscan cierta objetividad, sabiendo que no existe la perfección, pero sí que es posible tener miradas más amplias. Digamos, ¿no? Se puede ser un poquito más amplio. Se puede ser más reflexivo, un poquito más popper y menos Savonarola, digamos, ¿no? Vos podés ser un poquito más abierto en tu cabeza, digamos, ¿no? Y entender al otro, entender que todos vemos parte de las cosas, digamos, ¿no? Nadie ve toda la realidad. Y entonces, mientras más amplia es la explicación, más comprensiva es mejor. Y hay periodistas que hacen muy bien ese trabajo, aún en medio de este ambiente que no es bueno, digamos, porque hay grandes historiadores, hay grandes periodistas, y hay un capital humano que no se ha deteriorado del todo, digamos, ¿no? O sea, hay grandes analistas en el periodismo, que es un placer leerlos y escucharlos, digamos. Entonces yo diría, digamos, no es fácil decir, bueno, esto está cerrado, es una historia cerrada. Yo creo que ojalá cambie el ambiente, ¿no? Yo creo que, como todo, digamos, ¿no? Está todo muy relacionado. Mientras el ambiente político sea tan decepcionante, es muy difícil que el periodismo se sienta estimulado para discutir nuevas ideas. Para decir, bueno, vamos a salir de la melancolía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Leer los diarios todos los días es como leer otra vez sopa, digamos. Las notas son siempre la misma. Es el mismo artículo que uno leyó hace 10 días, lo volvió a leer 10 veces, y lo encuentra otras 10 veces escrito en los distintos diarios. Yo recorro todos los diarios. Es muy aburrido. Está siempre la misma nota. Se dicen las mismas cosas. Pero hay que salir un poco de esa monotonía melancólica y quejosa, porque obviamente hay muchos motivos para quejarse, pero digamos, empezar a discutir las cosas con otra perspectiva, y eso tiene que ver con que la política abra nuevas perspectivas. Volvemos a lo mismo.
La política tiene una enorme tarea de abrir perspectivas en la situación actual. Y si no lo hace, y no lo hace pronto, las fuerzas del cambio van a tender a debilitarse cada vez más. Y el statu quo se va a reproducir cada vez mejor, ¿no? Marcos, y perdóname que te interrumpa, pero vos esto que estás mencionando último, ¿no crees que va de la mano con cada vez el cierre de la libertad de expresión, de la libertad de circulación, de la libertad que tienen los periodistas de poder dirigirse francamente sobre lo que está sucediendo? Uno, la sensación que tiene es que hay algunos periodistas que están de un lado de la grieta, otros del otro lado de la grieta, pero en realidad nadie informa, ¿sí? Cada uno reproduce, termina reproduciendo un ideario. Sí, que además son muy, muy elementales, ¿no? Son idearios de media carilla, ¿no? O sea, no hay forma de sacarle muchas palabras a esa gente, digamos, ¿no? O sea, repiten siempre lo mismo. Efectivamente es un poco eso, digamos, ¿no? Ahora, uno diría, apostemos a la creatividad, digamos, ¿no? O sea, apostemos a la creatividad. Hay recursos de creatividad, y sí, la política tiene recursos de creatividad. Hay cosas que están dando vuelta, ¿no? Las promesas de que se puede construir algo diferente. Yo creo que ahí hay mucho que ver respecto de la viabilidad de las promesas. Las promesas de cambio, hay mucha gente que está decepcionada con lo que hay. No hay tanta gente que esté entusiasmada con hacer esfuerzos para cambiar, ¿no? O sea, entonces, primero hay que movilizar el entusiasmo de la gente para cambiar. Para eso ¿A quién lo debes eso? ¿A quién lo debes eso? Bueno, a lo que decía al principio sobre la frustración. La sociedad ¿Es una cuestión de frustración? con... ¿Es una cuestión de frustración o están acostumbrados, y perdonad, esto me hago cargo de lo que digo, están acostumbrados algunos periodistas a recibir sobres? Entonces... No, está bien, la resignación tiene muchas manifestaciones según en qué lugar de la escala alimentaria uno está, digamos, ¿no? O sea, hay gente muy que trabaja por 2 mangos o gratis casi, y está dispuesta a hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces trata de quedar bien con sus patrones y con los entrevistados y qué sé yo, y hay otros que sí que viven de la extorsión y la especulación, digamos, ¿no? Y que son poderosos y usan su poder. En el medio hay un montón de seres humanos con capacidades limitadas, digamos, ¿no? Para todo el mundo, y yo lo vivo en los medios de comunicación donde me muevo, digamos, y también en las encuestas de opinión uno lo ve, le pasa a la audiencia y le pasa también a los comunicadores, hay una acumulación de frustraciones muy grande. Y esa acumulación de frustraciones ha deprimido las expectativas. La medida que la sociedad no tiene expectativas, se conforma con poco, y se conforma con lo que le dan. Entonces eso explica que el statu quo tenga chance de sobrevivir y que las fuerzas del cambio tengan poca energía, tienen que sacar, no, en una situación en la que vos tenés poca energía, tenés que sacar el máximo provecho de las pocas oportunidades que tenés. Si haces cosas inviables, y lo más probable es que no te vaya bien, que esas energías se sigan frustrando. Yo creo que la experiencia de Macri fue un poco eso también, ¿no? Otra vez se frustra la promesa del cambio. Ya basta, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a creerle a otro más que nos venga a decir que la Argentina puede cambiar? Mejor ni lo intentemos, que se queden los que administran el statu quo y sé a qué adaptarme. Esa es la posición de buena parte de la sociedad, yo diría incluso de buena parte de la gente que tiene más recursos, por ejemplo los empresarios. Uno habla con los empresarios y están los que se van, pero están también los que se quedan y se adaptan al statu quo. Son muchos, ¿no? Son muchos. Gente que, bueno, conoce ya las reglas de juego del kirchnerismo y te dice, bueno, esto es lamentable, penoso, pero es lo que hay. Eso me parece preocupante, ¿no? Eso yo diría es hasta más preocupante que las cosas que hace el gobierno. Está el presidente del Partido Anticorrupción, Leo Moliart, ¿estás por ahí? Hola, Leo. ¿Se te puede escuchar? No.
porque me había hecho una pregunta, me hubiese encantado que Leo te la hiciera en persona. Acá estoy, no podía desmutearme. Acá estoy. Ahora sí. ¿Cómo le va, señor Mollar? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. No, en medio de lo que estaba contestando recién, bueno, ante todo es un placer escucharte, Marcos. Y gracias, María, por la invitación. Lo que preguntaba es si hoy el periodismo lo que hace es más generar opinión que informar. Yo creo que es un poco lo que vemos todos, pero la pregunta por ahí, ya que puedo ampliar un poquito más, sería, ¿por qué ocurrió esto? ¿A qué se debe? A ver, hay cosas que tienen que ver con tendencias internacionales, tendencias globales, ¿no? El periodismo que adoctrina está muy de moda en todos lados, ¿no? Se ha politizado mucho, se ha vuelto muy faccioso el periodismo en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, ¿no? No es un problema local solamente. La política misma se ha polarizado al mismo tiempo, entonces hay fenómenos ahí que afectan el debate público, la calidad de la información, generan toda esta discusión sobre fake news y muchas ramificaciones que eso tiene en el modo en que la gente también consume las noticias políticas en particular, digamos, ¿no? Yo diría que en Argentina eso es más grave, un poco por algo que veníamos discutiendo antes, que tiene que ver con esta exaltación de la visión religiosa de la política, digamos, ¿no? O sea, la política supuestamente tiene que meterse en la cabeza de la gente, no resolver problemas prácticos, ¿no? Se supone que la política lo que hace es hacerte ver las cosas de determinada manera, no resolverte tus problemas de vida cotidiana, de bienes públicos. O sea, como básicamente se ha resignado a no resolver ninguno de esos problemas, entonces te hace ver las cosas de un cierto color, te hace ver quiénes son los buenos y quiénes son los culpables. Me va mal, pero por lo menos sé quién me está jodiendo, digamos, ¿no? Que es los mercados, el imperialismo. Esa visión, digamos, un poco conformista y muy berreta de la política, obviamente contribuye a esto, digamos, ¿no? Entonces la tarea del periodista es bajar línea para que vos veas las cosas del modo en que reproduzca el consenso que hay sobre por qué nos tenemos que conformar con lo que hay y además por qué finalmente si hay un culpable está de ese lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la política ha perdido su capacidad práctica, su capacidad de producir cambios, ha tendido a resignarla, y entonces tenemos esta religiosidad muy, muy vaticana de estar adoctrinando a la gente, ¿no? Metiéndonos en la cabeza todo el tiempo de la gente, ¿no? O sea, la política moderna nació de aceptar que no podía moldear la conciencia de la gente, que tenía sí que resolver problemas prácticos de su vida pública, de cómo convivía, cómo se producían los bienes públicos. Eso, desde Hobbes en adelante, eso es la política moderna. Estamos desaprendiéndola, estamos volviendo a una especie de edad media, donde el mundo social ya no lo podemos gobernar. Bueno, describámoslo de un modo que nos conforme y que nos permita administrar los odios, digamos, ¿no? y las frustraciones. Argentina va a la vanguardia de esa religiosidad política y me parece penoso, y bueno, habla mucho de la impotencia de nuestras instituciones, del fracaso de nuestra democracia y bueno, el fracaso del Estado, digamos, ¿no? O sea, por eso empecé diciendo esto y por eso empecé tratando de llamar a la reflexión sobre lo importante que es, además de la batalla cultural, es las batallas prácticas que hay que resolver, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con no prestarle tanta atención a lo que piensa la gente, sino no me importa qué pensás, sino a ver si podemos cooperar para hacer algo. A mí no me importa si los peronistas son peronistas, o sea, está bien, no van a cambiar. Seguir siendo peronistas. Ahora, ¿podemos cooperar para hacer alguna reforma de mercado? Sí. ¿Se puede reeditar algo de la experiencia de los 90 y hacerlo mejor que en los años 90? Sí. Esas son las discusiones que me parece que importan. Lo demás, a mí no me importa. ¿Qué opina Schiaretti sobre el Perón? ¿Qué me importa un rábano? Sobre la conciencia nacional, sobre Malvinas, sobre todas las cosas que están en discusión a veces en la escena pública, son pavadas. Lo único que importa es, yo puedo cooperar con vos para hacer algunas reformas, y puedo hacer que la gente tenga una experiencia del mercado que no sea frustrante. Eso es lo que me importa. Por eso yo no confío mucho en las visiones doctrinarias de la política. O sea, yo entiendo el entusiasmo de muchos liberales con Milei, pero sinceramente no le veo ninguna utilidad práctica.
Ninguna. Me parece que hay que pensar en políticos que ofrezcan salidas prácticas. Pero bueno, esa es una posición. ¿Puedo interrumpirte? Yo te Pero escucho hablar y escucho hablar de políticos. Y acá estamos hablando de periodistas y de la prensa. Personalmente creo que el periodismo perdió compromiso. Ustedes eran la cuarta fuerza, ¿sí? El cuarto poder. Hoy, de los que están, no hacemos ni medio, ¿sí? Y lo que me preocupa es que ustedes tienen la sartén por el mango y lo que tienen que hacer es lo mismo que tenemos que hacer los liberales. Ponernos de acuerdo y entender la fuerza que tenemos en el momento de transmitir la verdad de lo que está sucediendo. Y me preocupa que no se den cuenta del compromiso que les falta. Y no puedo generalizar, porque hay periodistas jóvenes, como Jonathan Viale, por ejemplo, que la verdad es un tipo que pone los huevos en cada programa, ¿sí? Y dice lo que tiene que decir, y si mañana no está, él te va avisando que es probable que no esté. Pero es un tipo que se juega por su opinión, que informa, ¿sí? Que no te dice si le duele la muela, si le parece más o menos, que le gusta o no le gusta lo que va a transmitir, informa. Yo lo que noto es que los periodistas se han transformado en divas, Los mirás hasta cómo se visten, que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, en parte estoy de acuerdo, y yo ya lo dije, algunas cosas sobre eso, y sobre el carácter, digamos, autocelebratorio, y de ponerse en el medio y en el centro de la comunicación, ser los protagonistas de la comunicación, ¿no? Ellos son la noticia. Eso estoy de acuerdo, eso es así. Estaba tratando de reflexionar sobre el modo en que eso puede superarse, y yo no diría que los periodistas van a salir del rol que están por sus propios medios. No hay forma. Los periodistas no se van a reformar a sí mismos. Los periodistas además están contentos con eso que hacen. Y consiguen, en algunos casos por lo menos, llevar una buena vida haciendo eso. Porque ganan algún dinero y son famosos y están contentos haciéndolo. Y consiguen una buena cantidad de audiencia que los celebra, porque los entretiene. Y porque la audiencia también se ha ido deformando en el tipo de consumo que prefiere. Entonces yo diría que eso no va a cambiar. Si vos me preguntás a mí, sí, eso es así, y te sumo. Es imposible que desde adentro del sistema de medios eso vaya a cambiar. Esto va a cambiar si cambia la discusión pública. Y la discusión pública va a cambiar si cambia la política. Entonces yo insisto, no para simplemente decir la responsabilidad de los políticos, sino porque me parece que es la única fuerza posible para cambiar la situación, no solamente en términos generales del país, sino específicamente en esta cuestión de cómo intercambiamos ideas en la escena pública, en la vida pública. Bueno, nuestro intercambio de ideas es muy penoso, pero no es la culpa de los periodistas, no es la culpa tampoco de los intelectuales, no es la culpa de los que escriben ni de los que leen. Es un sistema. Y ese sistema está funcionando, se reproduce, digamos, tiende a reproducirse. Lo que puede romper ese sistema es algún tipo de experiencia reformista que nos saque de la melancolía frustrante, digamos, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, y no creo que Argentina esté condenada a ser un reflejo cada vez más degradado de sí mismo, digamos, ¿no? Me parece que Argentina en algún momento va a cambiar. Creo que yo no le buscaría, digamos, una solución intelectual a esto, ¿no? O sea, los intelectuales tendemos a creer que es muy importante las cosas que hacemos. No es tan importante, ¿no? O sea, tiene su relevancia, pero no es tan importante. Lo que la gente consume en la tele no hace a la vida de la gente. Lo que hace a la vida de la gente es lo que la gente hace con su trabajo, con lo que consume y con el modo en que logra enfrentar sus
desafíos más cotidianos. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema de una sociedad argentina que se ha empobrecido tan profundamente en los últimos 30 años, 30, 40 años, se ha empobrecido tan profundamente que no se salva a nadie, ¿no? Yo hace poco tuve una charla con empresarios, muy interesante, porque se han vuelto grandes empresarios. Son todos pymes. ¿Por qué? Porque se ha destruido el capital de tal manera en Argentina que grandes empresas valen monedas. Monedas. Entonces, tienen un gran problema, que es, ellos ven cómo jóvenes, incluso sus propios hijos, se van porque pueden mover su capital. Y ellos, si mueven su capital, tienen que asumir que han pasado 40 años y han perdido casi todo. Es terrible para un empresario eso. Pero ese es si a los poderosos les pasa eso, pensemos lo que le pasa al resto de la sociedad. Ese es el grado de destrucción del capital humano que hay en Argentina. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo no entender que la gente busque consuelos en, por ejemplo, un periodista que se la pasa contándote el modo en que saca a pasear su perro, ¿no? Qué sé yo. Sí. No tenemos destino. Marcos, te hago una consulta sobre un titular de TN. Los movimientos sociales pidieron 70.000 vacunas y el gobierno analiza considerarlo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es extraordinario porque es el blanqueo de hasta dónde llega la incapacidad de las autoridades para mínimamente controlar algo del país sin pagar por ello con pedazos de su propia carne, digamos, ¿no? O sea, el gobierno está consumido en su legitimidad, consumido hasta niveles muy, muy, muy preocupantes. Y frente a cualquier presión tiene casi inevitable que ceda pedazos, ¿no? Y cede lo único que tiene. Puede imprimir moneda y por ahora puede conseguir algunas dosis de vacuna. Entonces reparte eso, ¿no? Reparte eso. ¿Qué es lo que consigue? Bueno, ¿va a conseguir controlar la calle porque distribuye estas vacunas? Es obviamente que no, es obvio que no, ¿no? O sea, imaginemos que lo hace, entrega 70.000 vacunas. No van a alcanzar para nada, esas 70.000 vacunas se van a consumir en una semana. Al día siguiente va a tener más gente en la calle exigiendo que le den no 70.000, sino 500.000 vacunas, ¿no? Entonces es una lógica muy perversa de autodestrucción del grupo gobernante y del poder del Estado. Frente a grupos que, bueno, en este caso son grupos que tienen un poder extorsivo, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, lo corren con el cinto a este gobierno, ¿no? Se lo corre con amenazas muy, muy, muy pequeñas. Pero bueno, es así, digamos, ¿no? O sea, en otra época había una idea de que el clientelismo era un modo en que el Estado controlaba a las clases subalternas, ¿no? Y lo que ha ido quedando más a la vista es que esto no es un clientelismo del Estado, es un clientelismo de facciones y de grupos de poder, que son organizaciones extorsivas que han destruido la autoridad del Estado, ¿no? Pero eso viene pasando desde los fines de los años 90, justamente, ¿no? Cuando empezó la repartija de planes sociales a las organizaciones piqueteras. Eso fue segunda mitad de los 90. Después eso se generalizó, se volvió masivo y hoy son millones. Y de todos los gobiernos han llegado a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es repartir las cosas, porque así tercerizan el control de la calle y se sacan de encima el problema. Nunca se lo sacan de encima del todo, porque la calle finalmente no la controlan y porque siempre tienen que ceder un poco más. Pero bueno, es la dinámica que ha llevado a reproducir esta forma de supuesto control clientelar, donde en realidad el Estado se destruye, ¿no? Bueno, sería gracioso si no fuera también trágico, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo crees que la Argentina va a seguir atravesando esta guerra emocional? Bueno, a ver, insisto, yo creo que hay perspectivas de
no de que la sociedad se agote y que finalmente por agotamiento llegue a alguna conclusión nueva. Eso es algo que dijo Macri cuando presentó su libro, y a mí me pareció un error gravísimo, ¿no? Él dijo, va a haber una crisis aleccionadora. Esto va a terminar tan mal que la gente se va a dar cuenta finalmente que el populismo es malo. ¿Hace cuánto que se viene diciendo eso? Es lo que se dijo en el 89, es lo que se dijo en el 2001, es lo que se dijo en el 2015. Se viene diciendo, se dijo en el 2008, en el 2009. Se dijo, creo que el primero que lo dijo, o que yo recuerdo haberlo leído, fue el padre de Álvaro Alzogaray, el ingeniero Alzogaray, con el gobierno de Isabel Perón. ¿O no, Álvaro? Es probable. Que no te escucho porque estás muteado, pero recuerdo que él dijo eso con el gobierno de Isabelita, ¿o no? No te escucho. Desmuteate, por favor. Desmuteate. No se puede, no te escuchamos. No te escuchamos. Mariana, ¿vos podés desmutearlo? No se te escucha. No se te escucha. Tenés que desmutearte. Ahora sí. A ver, mira, justo en este momento me distraje un minuto, me repetís la pregunta o la duda que tenés. Lo que te dije, Marcos estaba haciendo recién alusión a que habría que dejarlos gobernar hasta que la gente se dé cuenta que son tan ineptos gobernando que ya no... Él fue, sí, está claro, está claro. Sí, él fue el único que hizo unas declaraciones previas al derrocamiento de Isabel Perón. Era un tema que el país entero sabía que iba a venir, ¿no es cierto? Prácticamente, aparte de todos los dirigentes políticos muy conocidos, le pedían que intervengan las Fuerzas Armadas. Vivíamos en caos, hiperinflación, la guerrilla y todo eso. Y viendo a mi padre que se venía seguro, dijo, no intervengan, porque primero hay elecciones, el año que viene creo que eran, y después, si no, la responsabilidad de lo que va a ocurrir, de la intervención militar, se la van a pasar militares, y el caos estaba encima. Entonces, quería que los políticos asumieran la responsabilidad en general, asumieran la responsabilidad de la situación a la que habían llegado. Y así les salvaban de esa responsabilidad. La historia mostró después que esa intervención militar del 76, en su momento fue aplaudida por todo el país, por toda la ciudadanía. Ahora conmemoramos el golpe del 24 de marzo del 76, como si hubiera sido una intervención trágica, cuando no lo fue. No lo fue, fue al contrario, fue un intento. Después lo que pasó es otra cosa, pero fue un intento de salvar al país de la tragedia que vivíamos, del caos, de la muerte de todos los días, de la guerrilla y de la hiperinflación. La gente se olvida que teníamos hiperinflación en ese momento y un desorden económico y de la sociedad muy grande, ¿no? Pero sí, él hizo una carta diciendo no intervengan, no intervengan. Algo así como lo que pretendió decir Macri, que estaba mencionando Marcos hace un ratito. Me quedaba pensando mientras que los escuchaba y pensaba en voz baja, ¿qué te llevó, Marcos, a elegir esta carrera? A ver, yo tengo dos o tres carreras, así que no sé qué carrera... Sí, ya lo sé, hablo sobre la periodística. Sobre la... Bueno, a ver, yo no me siento tan periodista, o sea, yo me siento un poquito un sapo de otro pozo. Con los periodistas me pasa un poco lo mismo, que yo me siento un poquito sapo de otro pozo en varios lugares donde trabajo, digamos, ¿no? O sea, yo trabajo en temas de historia, pero no soy un historiador. Porque nunca estudié, me hice la carrera de historia. Y a veces soy consultor, pero tampoco me siento un profesional de la consultoría política. De periodista tenía,
a mí siempre me gustó la comunicación, digamos, la comunicación y la discusión. Discutir política para mí es un placer, digamos, ¿no? Aún con gente que es difícil de entenderse, digamos, y se puede poner un poquito densa la cosa, pero me parece que incluso en esas situaciones la discusión política es una gran tarea, digamos, muy, muy, muy placentera. Y no así te diría la discusión académica. O sea, la discusión académica suele ser muy encorsetada, uno se queja de los egos de los periodistas, pero los egos académicos a veces son peores, ¿no? Son muy aburridos y recurren a una cantidad de rituales donde se disfrazan. No tiene ni siquiera el atractivo y el brillo que tiene el ego periodístico, ¿no? Entonces, siempre me sentí un poco más atraído por la discusión periodística que por la académica. No es que abandoné mi tarea académica, lo sigo haciendo y es la que dedico más tiempo, digamos, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo que me gusta escribir en los medios, escribir en diarios, ir a polemizar a la radio, a la televisión, y discutir, digamos, ¿no? Y bueno, en algún momento lo empecé a convertir en una actividad laboral, digamos, ¿no? O sea, algo que podía ser también fuente de ingreso, aunque nunca tampoco lo hice en forma full time o muy, muy intensa, ¿no? O sea, es una especie de segundo trabajo para mí, en general, siempre es satisfacción, digamos. Yo diría, yo lo disfruto, me divierte, me relaja. Yo me paso el día por ahí sentado en la computadora escribiendo y leyendo, y después me voy un rato, o hablo un rato por una radio. Es un momento de relax, es como salir a caminar, digamos. O sea, me parece fresco, me parece espontáneo. Es mucha más espontánea la radio que el canal de televisión, y uno tiene más fácil, hablo desde aquel que intenta tener una nota, ¿no? Sí. Poder acceder a un periodista de radio es mucho más fácil que acceder a un canal de televisión. Yo lo comparo, nosotros tenemos una corresponsal en Viena, y ella también nos cuenta, me dice, yo no sé por qué en la Argentina querés entrevistar o querés tratar un determinado tema con un colega y te mandan a la secretaria, y si no, entras en un rulo burocrático hasta que te den bolilla, hasta que logres tratar el tema, hasta que ese tema salga. ¿Por qué? ¿Por qué se ha burocratizado tanto la prensa? Vos dijiste antes primero una cosa sobre la radio y la diferencia con la tele que me parece sí, muy, muy importante, ¿no? La radio es, a mí, por lejos, lo que más me gusta, digamos. Pasa que es muy difícil vivir de... La radio es algo... Muy poca gente trabaja en la radio y vive de eso, digamos, ¿no? Es un medio muy, muy... de posibilidades económicas muy estrechas, digamos, ¿no? Pero sí, por lejos, para la discusión política es por lejos lo mejor, ¿no? Es muy, muy, muy agradable en general, y además hay buena radio en Argentina. A mí me gustan muchos periodistas de radio, mucho más que los periodistas de televisión, digamos, ¿no? O sea, mucho más. La televisión es donde más pasa lo segundo que vos decís, ¿no? Hay una cantidad de ritos, de pasaje, de trámites. No pasa eso en la prensa escrita, no pasa en la radio, o pasa menos, por lo menos. Me parece que la televisión está muy, muy, muy pagada de sí misma y muy deformada. Y además está sobrepoblada. Hay un montón de gente haciendo cosas que en realidad no hacen falta. Eso se nota. Te digo que eso se nota. Desde afuera. Hasta con los móviles, digamos, ¿no? La tecnología permite que un tipo con un grupo de celulares te haga un móvil. No hace falta todo ese aparataje que tienen, porque, bueno, lo tienen porque
porque lo han heredado, porque no se lo pueden sacar de encima, porque los gremios te matan si empiezas a echar gente. Pero hay un montón de cosas que no tienen sentido en la televisión, de mediaciones de productores, de mediaciones de los que controlan a los productores. Hay además una especie de exaltación de sí mismos en todo eso, ¿no? O sea, creen que hacen algo muy importante. Yo creo que el mejor programa periodístico por lejos es el de Pañi, y que yo sepa hay 2 tipos laburando ahí. Lo hacen 2 personas. Lo hacen 2 personas. Todo lo demás es completamente inútil. Completamente inútil. Marcos, pero bueno, sí. perdón, no termina. No, pero es lo que pasa, es como lo que pasa en las industrias argentinas en general, ¿no? O sea, uno va a una empresa y pasan estas cosas en todos lados, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la modernización que las empresas argentinas no han podido procesar porque tienen las regulaciones laborales, porque tienen un montón de problemas internos, porque nadie se ha tomado el trabajo, porque finalmente les resulta más fácil negrear que reformar. Entonces empiezan a acumular contratados, informales y cosas, y todo es una cosa, un enredo caótico. Pasa mucho, ¿no? Pasan en muchas empresas. Las empresas periodísticas en eso son parte del ambiente, digamos, ¿no? Y en general una parte bastante mal armada del ambiente, ¿no? Porque además las empresas periodísticas suelen ser muy precarias, efímeras. Hay algunos grupos grandes que duran, pero después hay un montón de grupos que son como hongos, ¿no? Crecen una temporada, consiguen recursos, qué sé yo, y después quiebran. Y entonces la gente va pasando de unas a otras con ese grado de informalidad y de amontonamiento. Se amontona gente, ¿no? Las empresas cuando les va bien consiguen algunos contratos, publicidad del Estado, suman un poquito de audiencia, qué sé yo, entonces empiezan a amontonar gente. Y después no saben qué hacer con esa gente, qué sé yo, y es un desorden. Eso yo lo veo en la gente que conozco que labura en canales de televisión o que laburan en portales de noticias. Hay un montón de portales de noticias en Argentina que uno ni siquiera sabe que existen, porque no los ve nadie. Consiguen plata de algún tipo que es un mecenas, o un tipo que tiene un proyecto político, o un empresario que está asociado con políticos, consiguen un poco de guita, hacen un portal de noticias. ¿Cuánto dura? La mayoría duran 6 meses, no los vio nadie. Pero se amontonó un montón de gente haciendo cosas que básicamente no sirven para nada, y que escriben, reproducen cables, copian noticias de otros portales y las pegan, cambiando algunas cosas. Es terrible, es espantoso. Marcos, voy a hacerte la última pregunta antes de saludarte, porque ya estamos cumpliendo la hora. Sí. Me encantaría saber, yo soy una persona que considero que en la inspiración uno hace la diferencia, ¿sí? Cuando lográs encontrar que algo te inspire es donde se da ese salto cualitativo en cualquier cosa que emprendas. ¿Tenés algún periodista extranjero que te sirva de guía, de inspiración? Bueno, me mataste. No, yo periodista, bueno, leo bastante prensa extranjera, pero no sigo periodistas en particular. Soy muy caótico para leer. Entonces leo un poco azarosamente, digamos, ¿no? Según las cosas que van saliendo que me llaman la atención. Entonces leo frecuentemente el Economist, y podría mencionar tipos de ahí, pero la verdad es que tampoco los sigo por su pluma o por su firma. Y lo mismo me pasa con los diarios norteamericanos o españoles, digamos. La verdad que no, pero por falta de disciplina y desorden, digamos. Soy en eso medio desordenado, ¿no? ¿Y en el ámbito nacional admirás a alguien en particular? No, bueno, yo lo mencioné a Pañi porque creo que es por lejos el mejor, digamos, ¿no? Como periodista político, pero hay
buenos periodistas también en la prensa escrita, digamos, que me gusta ver. No tantos, digamos, lamentablemente. Y hay periodistas de radio que me gustan mucho, ¿no? A mí, bueno, Marcelo Longobardi me parece un gran profesional, digamos, es un gran periodista, ¿no? Es un tipo que, a pesar de toda su chapa, no es ser el centro de la noticia, digamos, ¿no? En general hace un poco el juego de ser el personaje, pero es un rato el juego. Después se dedica a la noticia, digamos. Entonces, me parece que es justificado el éxito que tiene, ¿no? Tengo más problemas con Lanata, por ejemplo, ¿no? Lanata me parece un tipo que juega más en el límite, ¿no? Y es más una estrella del espectáculo, y además suele tener un espíritu más antipolítico, digamos, de moralista, y de expresar la indignación, ese tipo de cosas que a mí me irritan más, digamos. Pero de todos modos sí, es indiscutible que es un tipo muy talentoso, ¿no? Pero bueno, de los periodistas de La Nación que hay hoy, a mí me gusta mucho Supo, me gusta Liotti, me gusta Rodríguez Yerba, me gusta el Conadamón. Hay periodistas buenos, en Clarín hay menos, digamos, pero Fioriti y Miri me gustan, ¿no? Son gente joven, mucho mejor que los viejos, y obviamente, bueno, me gustaba mucho Julio Blanc, ¿no? Yo me llevaba muy bien, Julio era un gran tipo, además. ¿Y mujeres? Es cierto, no mencioné ninguna mujer. Bueno, pero ves, a mí me gusta mucho María O'Donnell, pero no me gustan las cosas que dice, me gusta el modo en que hace periodismo, pero no me gusta su enfoque de las cosas. Pero sí me gusta que es, digamos, a pesar de su enfoque, me parece que hace un poco lo que hace Longobardi. Trata de no ser ella la que está hablando de sí misma, digamos, ¿no? Me parece que hace un poco eso. Pero bueno, qué sé yo, me resulta muy difícil soportarla, digamos, entonces la escucho poco. No hay muchas. ¿Perdón? No hay muchas. A mí me encantaba escucharla a la mujer de César Massetti, acá en Danvers. Mónica. Sí, me encantaban los dos, escucharlos, la verdad que era un gusto. Personalmente, no sé, era otro tipo de periodistas, otro tipo de gente transmitiendo noticias, no sé, distinto, no sé, deben ser del siglo XX, por eso me resultan imágenes queribles. Sí, sí. O Magdalena Ruiz Iñazú. Sí, no, en su momento Magdalena fue muy importante, ¿no? Muy importante. Pero es cierto que periodistas mujeres hoy, yo diría, hay como un poco, ¿no? Hay un poco. Pero bueno, sí, seguramente ahí no se me está ocurriendo ahora. Hablo de periodistas, ¿no? De star shows, como lo que puede llegar a ser Viviana Canosa y demás. Pero el tipo de espectáculo, digamos, la gente que ya está más en el límite del espectáculo, yo diría, bueno, me resulta menos interesante. Yo, por ejemplo, bueno, trabajando en TN, te diría de los periodistas, ¿ves? Ahí tengo una preferencia. De los periodistas que son presentadores de noticias, pero que hacen bien su trabajo, a mí la que por lejos más me gusta de TN es Carolina Amoroso. Y Carolina es de las tipas que lee, que sabe, digamos. Cuando viene una noticia, la tipa sabe mucho. Nicolás Viñaski, que es su compañero, digamos, es el extremo opuesto. Nicolás es un improvisado. Es un tipo que es extraordinario porque da autenticidad, ¿no? Entonces vos lo escuchás, el gordo es desprolijo, todo, pero el tipo da autenticidad, porque es realmente un tipo auténtico, es un muy buen tipo, qué sé yo. Entonces, transmite algo que en la tele es muy difícil, que es eso, esa autenticidad. Pero es un caos. Y yo creo que ese programa se mantiene
medianamente en pie, porque está Carolina, que es una máquina y es muy buena. Y es la que sabe, cuando hay una discusión, es la que sabe, porque Nicolás patina cada 5 minutos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿ves? De formación y de profesionalidad periodística que es importante destacar. Y ahí tenés una mujer que sabe muy bien hacer la parte de show de la televisión, de presentación de la noticia, pero que además tiene algo atrás, digamos, que permite que la tipa esté comunicando, informando, transmitiendo información veraz, y si da opiniones fundadas, no está. Y si interroga a alguien, lo interroga con conocimiento, ¿no? No es que, viste, que dice pregunta cualquier cosa y no va a repreguntar porque no tiene idea de lo que le contesta, ni le importa, no, la tipa repregunta, digamos, ¿no? Hay pocos periodistas que hacen eso, periodistas que repregunten en la televisión, no sé, que yo sepa, hay 2 o 3, digamos, ¿no? Porque la verdad que los demás no saben nada, ni saben lo que les van a contestar, ni saben si es cierto o no, y ni les importa, ¿no? Están conectados con el que les da la instrucción de arriba. Eso es terrible. Está diciendo, claro, bajó la audiencia, así que cambiemos de tema. Terminó. Cambiemos de tema, pregúntale tal otra cosa. Bueno, eso se nota, es terrible. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo. Fue un placer conocerte y poderte tener así cerquita. Y gracias por estar, por formar parte de un panel tan variado como el que tiene TN, y poderte escuchar ahora, en este momento próximo, en donde cada uno de nosotros te hemos podido hacer una pregunta cortita y al pie, y vos nos diste tu mejor respuesta. Es genial. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, fue muy divertido para mí. Así